El desarrollo humano está siguiendo un camino insostenible a nivel mundial. Es imposible un futuro viable para la humanidad sin un planeta saludable. Nuestro globalizado sistema económico está desestabilizando los sistemas que mantienen con vida al planeta y a los seres humanos, en los que están basados el futuro de nuestros hijos. Se requiere una transformación radical de la infraestructura que hace posible la vida en el planeta. Si realmente aspiramos a un futuro sostenible, podemos hacer algo para cambiar la situación. Avanzar hacia una cultura ecológica. Este es, sin duda alguna, el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad. Conferencia 2008, Comenzando la Era Ecológica. El rol del ingeniero. Por Peter Head. Hello, my name is Peter Head. I'm an engineer, and actually I've delivered major infrastructure projects around the world, so I know about infrastructure. But I realise the infrastructure we're building doesn't necessarily enable us to live sustainably on the planet anymore. So I thought if I moved into planning, I might be able to see how we could change some of those things. Peter Head es un ingeniero civil, estructurista, ambiental y de caminos. Graduado como primero en su clase con honores, en los estudios de ingeniería civil en el Imperial College, en 1969. Con más de 40 años de experiencia, empezó construyendo puentes en su natal Reino Unido, muchos de ellos ganadores de premios, volviéndose especialista en la materia, por la innovación en los métodos constructivos, pero sobre todo por el revolucionario uso sostenible del concreto, el acero y los distintos métodos de construcción replicados en la actualidad, como el puente Second Severn Crossing, que conecta Inglaterra con Gales, por el cual fue reconocido por sus servicios en ingeniería con Order of the British Empire, entre otros distinguidos reconocimientos. También ha recibido el Premio al Mérito de la International Association for Bridge and Structural Engineering y recientemente el Premio Cooper's Hill War Memorial del Instituto de Ingenieros Civiles. En su búsqueda por una optimización en el mantenimiento de los puentes, en 1980 creó el Advanced Composite Construction System, usado hoy ampliamente en la industria de la construcción. Otros de sus proyectos alrededor del mundo incluyen el puente ferroviario del aeropuerto de Kam Shui Moon, en Hong Kong, puente de Río Antirio en Grecia, además de liderar los equipos de diseño de sistemas de metro en Bangkok, Copenhague, Singapur, Hong Kong y la línea Jubilee en Londres. Sin duda alguna, su preocupación por el bienestar de las comunidades nació al observar la función social que cumplen los puentes: comunicar para avanzar. Because bridges connect communities, but also they can have quite a big environmental impact as well. And so I was learning that, and very quickly you realize that what you were doing, had quite a profound impact. With all his kind of professional power that he's had by building major bridge projects and other projects, underneath there's always been a warm and heart and kindness that seems to permeate his personality. And certainly that is something that I've encountered again and again. De construir puentes de acero y concreto, Peter empezó a construir otro tipo de puentes, el de la investigación y planificación urbana responsable, cambiando de materiales, escalas y cálculos, a objetivos globales para el desarrollo sostenible a ciudades resilientes. So he combines arts, science, engineering, and also a passion for ecological, preservation. Deep down is a very strong emotional vein where he has empathy to humanity, empathy to all levels of society. En el 2004 se une al Grupo ARU, firma internacional de servicios y consultoría para la construcción con presencia en más de 45 países. Dentro de la empresa crea y lidera un equipo de planeación urbana con enfoque ecológico y sustentable. En el 2005 dirigió el diseño del proyecto Downtown Eco City Planning, el cual fue votado por los desarrolladores chinos como el proyecto de desarrollo más influyente en China.
y el cual fue documentado en la revista National Geographic, refiriendo a Peter Head como el primero en convertirse en un resilience broker. Recibió el doctor honoris causa en ingeniería por la Universidad de Bristol, universidad en la que ha sido profesor visitante, docencia que también realiza en distintas universidades, como la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Westminster y la Universidad de Tokio. En 2008 fue reconocido como uno de los 50 líderes para salvar el planeta por el periódico The Guardian y fue citado en la revista Time como uno de los 30 ecohéroes globales. En 2009, le otorgaron la medalla Sir Frank Whittle de la Royal Academy of Engineering y un año después fue distinguido Commander of the Order of the British Empire por la corona inglesa por su trayectoria y aportación en los campos de la ingeniería civil y el medio ambiente. Tiene el honor de ser uno de los 100 ingenieros y científicos escogido por la Biblioteca Británica para grabar y registrar su vida para la posteridad en la historia oral de la Gran Bretaña. At the end of the day, he has a lot of weight that he carries in trying to push forward this vision, and his work is just enormously large, and you know, despite all the heavy load that he has in terms of all these other projects, he would still take time to sit down and talk to me about my challenges, and I'm really grateful for that, and there isn't, you know, any other motive but just because he cares. En el 2011, tras años de investigación en la planeación urbana sostenible, para Peter era tiempo de poner en práctica todos esos conocimientos, ahora de una forma global, demostrar que las ciudades pueden cambiar, que también pueden ser resilientes. Armado de conocimiento y una profunda preocupación por el futuro de la humanidad, en el 2011 funda The Ecological Sequestration Trust, un fondo que busca impulsar planes de desarrollo urbano enfocados en el bienestar del ser humano y en la salud del planeta, para enfrentar así los grandes problemas actuales que enfrentamos como civilización. So I set up a charity, the Ecological Sequestration Trust, 6 years ago, to build and demonstrate open source software that you can download free, loading global and local data, and combine policies and decisions, systems and interactions, and resource flows for your region into a complete three-dimensional landscape for planning and investment. I've been immensely impressed at how he never takes no for an answer, continuously pushes things forward, keeps people engaged even when things are going slightly wobbly. So I admire him immensely for that, among other things. So he's a thinker, innovator, and also someone who can actually push forward to develop that idea into reality. The Ecological Sequestration Trust es quizá el proyecto más importante hoy en día, que efectivamente ayudará a la humanidad hacia una verdadera transición a la era de la ecología. He's so passionate about delivering social and environmental good for the planet, so aware of the immense challenges we face on this planet right now, and such an inspiration to me, to the team, and to everyone that we work with. It's such a pleasure to work with you, Peter. De construir puentes a construir futuros, Peter Head nos enseña el valor de diseñar diferente, de construir un mejor futuro, pensar en el entorno en el cual edificamos, saber que todos estamos conectados y todo lo que hacemos de manera local afecta a nivel global. En Cemex, nuestra misión es construir un mejor futuro, por lo que representa un orgullo tener la oportunidad de reconocer a alguien que ha dedicado su vida y su carrera profesional a hacer propuestas significativas en beneficio de la humanidad a través de la planificación y el diseño sostenible. Congratulations, Peter, a well-deserved award that is just
wonderful to be a part of, and a true service to you. I just wanted to wish you all the best and just sincere congratulations. Peter deserves congratulations from all engineers on the planet, because he has been such a visionary in pushing forward the idea of a modern city region. Peter, I think you really deserve this, because you've been at the leading edge of the kind of fight for creating a better world through engineering and finding ways of making engineering into a profession that benefits the planet rather than having it ever greater impacts on the planet. So you really deserve this, and all my congratulations to you on receiving this great award. But let's collectively keep pushing ahead, because I think in the next decade or so we may well be able to achieve things that are way beyond our current expectations. Hello Peter, it's Nilesh Shah from Imperial College here. I'm delighted to hear that you've been awarded the Cemex Lifetime Achievement Award. It recognises your long track record in and passionate support of sustainable development, backed up by sound engineering. Peter, felicitaciones. Congratulations. It's a fantastic award for you this evening, and I hope you're enjoying all of the accolades and every minute of it. I really like to give my wholehearted congratulations on Peter's achievement of his lifetime award. And I'd like to congratulate himself and also his family. We love you, Grandad. We think you're great. Swans! So I've studied Peter's thinking and his developing vision avidly ever since I met him. And he's become a big hero of mine, especially in how we need to embed the mainstream notions of value that integrate environmental, social, as well as economic factors. He has inspired me, he has inspired so many, and I'm sure he will inspire us today. Peter, thank you. Gracias, Peter, por ayudarnos a construir un mejor futuro.